Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. En la primera lectura que escuchamos, ¿no saben ustedes acaso que son templos de Dios y que el Espíritu habita en ustedes? Muy hermosa esa afirmación. Y quedémonos con eso, ¿cierto? Podemos pensar en los 3 templos. El templo, ¿cierto?, parroquial, que es muy importante, el templo, que es la casa del Señor. ¿Cómo debemos de tener el templo y cómo nos preocupamos a veces demasiado, ¿no? Hay personas que son consagradas allí a las flores, los detalles, los adornos, y eso es muy bonito, está bien, ¿cierto? Pero, ¿acaso mi morada, que es templo, mi corazón, que es templo del Señor, yo me tengo también ese mismo cuidado, esa misma delicadeza, ese mismo celo allí por disponer, porque es la casa del Señor, donde yo me pongo a orar, donde yo escucho su palabra, donde yo lo recibo cada que voy tengo la oportunidad de ir a la Eucaristía, lo recibo en mi corazón a Jesús. El templo son ustedes. Y aquí hay una síntesis en este Evangelio del verdadero templo, ¿cierto? Todo eso, ¿por qué? Porque Jesús es el nuevo templo. Porque toda la humanidad, el cuerpo de Cristo, es el templo donde estamos todos, donde el Señor ha entregado su vida por todos. Y Él viene precisamente a eso vino a este mundo, a purificar el templo de su cuerpo, y a que todos los miembros de su cuerpo seamos dignos de estar con Él, de amarle a Él, de adorar a Dios allí en nuestro corazón. Y también pensemos en las otras personas que se relacionan con nosotros. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser la novia o el novio, el amigo. Qué tan importante eso en estos tiempos de una sociedad tan hedonista, de respetar ese templo, respetar precisamente con el látigo, ¿cierto? ¿Cuál es el látigo? Pues el sacramento de la reconciliación. Cómo el Señor quiere que dispongamos cada día en nuestro corazón y pidamos perdón y vayamos hagamos un buen examen de conciencia y también vayamos a recibir el sacramento de la reconciliación. Qué bonito, el celo por tu casa me devora y yo quiero habitar en ti, yo quiero hablar a través de ti, para que cuando a ti te vean, me vean a mí, para que cuando a ti te escuchen, me escuchen a mí. Qué bonito, ¿no? Pero para eso tiene que haber como esa transparencia de la vida, también como esa delicadeza de recibir al Señor, de disponernos cada día para el Señor, porque Él viene precisamente para habitar esa inhabitación en nosotros del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que viene precisamente a quitar todo lo que no es amor, todo lo que no es Dios, a purificar
a purificarnos de los frutos de la carne, ¿cierto? Que son los pecados los que oscurecen esa imagen de Dios en nuestra vida, en nuestro templo. A unos, pues a mí me asombra esto, porque en algunos, incluso en ciudades cercanas a nosotros, el lugar que era sagrado, que era una capilla, de pronto lo han convertido en un supermercado. Y bueno, esto se ve todavía más fuerte en otros países, ¿no? Pero ¿qué le parece? El lugar donde se adoraba a Dios y donde se alababa a Dios lo ha convertido en un mercado, ¿cierto? O en un centro comercial, ¿cierto? Miremos también eso, ¿cierto? Cómo a veces nuestra vida, por esa falta de delicadeza, puede convertirse también en un mercado. Otros intereses, otros deseos, otros proyectos que no son los de Dios, y entonces desmerecemos eso que somos, eso que Dios ama tanto, y eso que por lo que Jesús entregó su vida. Pidámosle esa gracia por intercesión de la Santísima Virgen María, que es esa imagen también de ese templo, de ese sagrario para el Señor, donde mora, donde se encarna el Hijo de Dios, donde ella también nos la entrega a nosotros, que nos ayude también cada vez a purificarnos, a cuidar nuestra vida y a cuidar la vida de nuestros hermanos, porque son templos y sagrarios del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, a nuestro Salvador, que dio su vida para reunir a los hijos de Dios dispersos, y digámosle: acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Señor Jesús, que cimentaste tu casa en la roca, confirma y robustece la fe y la esperanza de tu iglesia. Señor Jesús, de cuyo costado salió sangre y agua, renueva la iglesia con los sacramentos de la nueva y eterna alianza. Señor Jesús, que estás en medio de los que se reúnen en tu nombre, atiende la oración unánime de tu iglesia consagrada. Señor Jesús, que con el Padre vives, vienes y haces morada en los que te aman, perfecciona a tu iglesia por la caridad. Señor Jesús, que no echas fuera a ninguno de los que vienen a ti, acoge a todos los difuntos en la mansión del Padre. Que seamos también, Señor, para ti ese templo de Dios, casa de oración para todos los pueblos, donde nuestros hermanos puedan encontrarse contigo y te puedan escuchar a ti. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor.